¿Qué tal, camaradas? Ya andamos por acá nuevamente. Bienvenidos a su canal Armas y Pólvora México. Los saluda Lobo Garrido. Hoy traemos el desarme de esta bonita Glock. Vamos a hacerle el desarme total para que ustedes puedan darle el mantenimiento adecuado a su arma. Como ya es costumbre y como debe de ser costumbre, implementamos medidas de seguridad, retiramos cargador y verificamos que no tengamos ni una munición en la recámara. Posteriormente accionamos. Bueno, ¿qué procede con esta australiana? Vamos a hacer el desarme total. De esta forma empezamos. Colocamos nuestra mano en esta posición y vamos a jalar el seguro de desarme hacia abajo. De esta forma separamos FRAM y corredera. Vamos a empezar con la corredera. Vamos a hacer esta por acá a un lado. Quitamos nuestra guía de recuperación. Posteriormente jalamos el cañón, levantamos y sale nuestro cañón. Tenemos cañón y guía de recuperación. ¿Qué sigue? Vamos a retirar la tapa. Para esto, aquí hay un ligero, una guía que hay que jalar un poquito, ya que en la tapa tenemos como que un saque donde esa pieza embona. Posteriormente, pues ya nada más bajamos. Entonces, para eso nos vamos a apoyar de un sacapernos delgadito. Vamos a jalar un poco y empujamos. Aquí tenemos que tener cuidado. Vamos a jalar la tapa sin quitar el dedo de la parte de atrás. ¿Por qué? Porque ahí recuerden que tenemos un resorte con energía acumulada. Listo, retiramos y posteriormente solo jalamos nuestro percutor. De esta forma tenemos nuestro percutor libre. Vamos a poner por acá. Continuamos. Vamos a retirar el tope del seguro de percutor, que a la vez también es el seguro de el extractor. Ya lo retiramos. Vamos a ponerlo por acá. Para retirar el extractor solo tenemos que presionar esta pieza y solito sale. Ahí está. Ya salió, lo ponemos de este lado. Por último, solo jalamos. De esta forma tenemos desarmada nuestra corredera. No vamos a retirar miras. No es necesario para un mantenimiento, salvo que las quisiéramos cambiar. No tengo cómo reemplazarlas, pues no las vamos a retirar. De esta forma tenemos nuestra corredera desarmada. Posteriormente vamos a desarmar nuestro FRAM. Para esto tenemos dos pernos que vamos a quitar con un sacapernos. Vamos a retirar primero el de aquí arriba. Solo se hace un poco de presión, no es realmente hacer tanta fuerza. Lo retiramos. Aquí ya nada más lo jalamos con la mano. Vamos a poner por este lado. Este es un perno que entra viendo el arma, digamos como si estuviéramos apuntado. Sale de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Este no tiene como tal una posición. No es necesario prácticamente golpearlos. Son muy suaves. Posteriormente vamos a retirar el de la parte de abajo, que es el que detiene nuestro gatillo. Vamos a ver. Este sí tiene un par de saques. Estas guías. Lo ponemos por acá. Y listo. De esta forma liberamos nuestro riel stop. Ligeramente, muy ligeramente sucio. Vamos por acá. Y posteriormente vamos a liberar parte del riel. Vamos a ver. Vamos a sacar este. Es parte de los rieles de la corredera. Luego
Nos vamos a ir aquí a la parte trasera. Aquí tenemos otro pin. De igual forma, lo empujamos. Tenemos fuera nuestro pin. De esta forma sale todo lo que es el gatillo o el sistema de gatillo. Toda la acción. De esta forma sale. Ya lo tenemos. ¿Qué sigue? Vamos a retirar nuestro seguro de bloqueo. Para esto, aquí adentro hay una muellecita. La vamos a presionar y solo deslizamos hacia un costado. Ya salió. Ahora solo compete retirarla. Vamos a retirarla jalándola un poquito, a ver si alcanza con este. Vamos a ver. Cuesta un poquito de... Bueno, no cuesta trabajo, realmente nada más hay que encontrarle su posición para poderla retirar. Ahí está. Esta es la muellecita. Aquí adentro lleva una posición, nada más. Cuando la coloquemos tenemos que ir buscando su posición. De esta forma ya nada más nos queda retirar la muelle del botón de retenida del cargador. Para eso yo creo que nos vamos a apoyar, a ver si se aprecia. Aquí al fondo, aquí al fondo, no tenemos buena luz. Aquí al fondo tenemos una muelle que tenemos que jalar hacia este lado para poderla retirar. El mismo botón tiene una ceja que nos permite liberarla. A ver si por arriba es mejor. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya sacamos el resortito. A ver, vamos a ver si nos apoyamos acá con esto para alumbrar. ¿Vieron? Ya salió aquí el resorte o la muellecita. Ya queda por la parte de arriba del botón. Solo empujamos y jalamos. De esta forma ya se retiró y ya la tenemos fuera. Ahí se ve la muelle. Bueno, ya que está así, si la queremos retirar con unas pincitas, vamos a entrar, la vamos a tomar y solo jalamos. De esta forma también ya lo retiramos y queda desarmado. Bueno, ¿cómo desarmamos nuestro sistema de disparo? Aquí adentro hay un resorte muelle. Vamos a jalar nuestra barra desconectora, la vamos a hacer un poco de lado y listo. De esta forma ya solo desenganchamos. Hay que hacerlo con cuidado para no maltratar el resorte. Y listo, quitamos esta pieza. Queremos desengancharla o destrabarla, pues de la misma forma, solo hacemos un poquito de presión, giramos y jalamos, y de esta forma sale. Esta, a la hora de que la coloquemos, les vamos a mostrar bien su posición para que no haya problema. Nuestro desconector es esta pieza. Para retirarlo nos apoyamos de otra vez nuestro sacapernos, el más delgadito que tengamos, y solo hacemos un poquito de palanca con mucho cuidado, y de esta forma tenemos libre el desconector.
Dirían el arma estaba limpia, pero miren, todos estos son residuos que nos provocan fallas. Y ya queda completamente desensamblada. Aquí está nuestro sistema de gatillo, el seguro de disparo y listo. De esta forma desarmamos nuestra pistola Glock. Si queremos desarmar el percutor, ya sea para cambio de resorte, bueno, solo presionamos el muelle hacia abajo. Este plástico viene dividido en dos piezas, es el tope del resorte. Bajamos, retiramos una, retiramos la segunda y tenemos completamente desarmado nuestro percutor. Estas son las dos piececitas que les comento, son de polímero. En ocasiones, tanto vía de recuperación como estas piezas se le pueden meter en otro material para darle un mejor funcionamiento, un mayor rendimiento. Yo siempre he dicho que a menor cantidad de piezas, menos fallas, y Glock es el claro ejemplo de esta teoría. Entonces, pues ya quedó el desarme total. Ahorita la vamos a armar, vamos a darle su limpieza. Realmente no está tan sucia, pero sí hay que darle una limpieza. No los voy a entretener con el video de la limpieza o con la limpieza, pero bueno, pues cuando hablamos de limpieza hablamos de limpiar y quitar todos los residuos de pólvora, de pelusa, aceite viejo que se acumula. Ven que el aceite, yo no recomiendo que las armas estén excesivamente aceitadas. ¿Por qué? Porque nada más atrapan la pelusa de donde está guardada el polvo de la ropa, y aunque no lo crean, llega a generar atascamientos. Entonces vamos a limpiarla y ahorita regreso con ustedes para el armado. Sale, ya de regreso con ustedes. Vamos a proceder al armado, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué vamos a armar? Vamos a armar nuestro frame. Vamos a empezar por el frame. Vamos a retirar por aquí, vamos a hacernos un poco de espacio. ¿Y con qué vamos a comenzar? Yo creo que vamos a comenzar con el seguro de corredera. Para eso vamos a ocupar el seguro y la laminita. Vamos a colocarla. Esa lleva esa especie de bordecito. Ese bordecito va hacia arriba y apuntando hacia atrás del arma. Se empieza a colocar. Hay que irle moviendo para encontrar su posición. Vamos a irla ahí presionando. Ahí está. Ya quedó. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a colocar nuestro seguro de retenida. Perdón, el candado de desarme. Dan cuenta, tiene aquí una muesca. Esta va viendo hacia atrás en el arma. ¿Qué hacemos? Bueno, la pasamos y empujamos la muelle para que logre pasar nuestro botón o nuestro seguro, candado, como le gusten decir. Y de esta forma ya quedó. Ya se su muelleo. Sale. Posteriormente vamos a colocar nuestro botón de retenida de cargador. Vamos a ponerle su muelle. Este entra aquí. Vamos a ponerla. Déjenme, me apoyo de las pincitas. A veces le atinamos a la primera, pero vamos a hacer las cosas más fáciles. Solo colocamos, ya que está en su posición, por decirlo de una forma. Vamos a tomar el sacaperno y vamos a empujar. Y ahí quedó ya. Aquí está. Ya quedó en su posición. Vamos a colocar el botón.
Vamos a ponerlo en su posición y tenemos que jalar hacia adelante el resorte o la muelle para que quede por arriba del botón. Para esto vamos a apoyarnos igual con el sacaperno. Aquí nos convendría algo más plano. Vamos a ver si nos podemos apoyar con esto. Tenemos que hacer palanca hacia enfrente o así, digamos que hacia atrás de la pistola para que logre pasar el botón por la parte de adelante y ya poderla después colocar en su posición. Vamos a colocarlo y por este lado vamos a jalar un poco. Ahí quedó, miren. Es lo que tenemos que hacer. Deslizamos y ya posteriormente solo empujamos hacia la ranura que tiene el seguro para que entre y ya quedó. Ahí quedó. Vamos a ir acomodando la herramienta por acá. Bueno, ¿qué sigue? De una vez vamos a colocar, vamos a poner vamos a armar nuestra acción de disparo. Vamos a colocar el desconector, colocamos, posteriormente ponemos el resorte muelle. Este lleva una posición, tiene que ir de esta forma. El gancho que agarra la barra desconectora tiene que ir viendo hacia abajo. Entonces colocamos la parte de atrás, jalamos un poquito y ponemos en esta posición. Posteriormente enganchamos y para meter a su posición jalamos un poquito en esta posición y giramos. Y si nos damos cuenta ya tenemos movilidad. Repetimos el paso, ya enganchamos a la muelle, colocamos, jalamos un poquito y listo. Bueno, ya que lo tenemos armado, toca ponerlo en su posición. Solo empujamos y ya entra nuestro gatillo también. Una vez que lo colocamos, vamos a poner de una vez el perno que va aquí en la parte trasera ya alineado. Solo empujamos, nos apoyamos un poco del sacaperno o del botapernos para empujarlo a la mitad del recorrido. Tiene que quedar, digamos que a la mitad de cada lado. Ahí está. Una vez colocado, vamos a poner los rieles de la corredera o parte de los rieles de la corredera. Empujamos, vemos que esté bien alineado, prácticamente embona siempre bien. ¿Y qué sigue? Bueno, vamos a poner nuestra barra desconector, nuestro reel stop. En esta ocasión primero vamos a poner el de arriba, no es igualito al desarme, con la finalidad de que nos sea más fácil alinear nuestro gatillo. Ahí llegó a su clic. Que sea más fácil alinear nuestro gatillo y colocar la muelle del resorte de retenida. ¿Por qué? Porque hace presión con el perno que acabamos de poner. Para esto la colocamos y vamos a meter el otro perno de derecha a izquierda. Ya nada más alineamos un poquito el gatillo, pero no desenfocar, y ahí pasó. De esta forma queda armado todo nuestro frame. Lo ponemos por este lado y continuamos con la corredera. Para armar nuestra corredera vamos a colocar primero
el seguro de percutor, vamos a hacer un poco de presión y vamos a montar el extractor. Soltamos y ya quedó nuestro extractor. Después vamos a colocar nuestra muelle de extractor ya entró en su posición. Vamos a armar nuestro percutor. Este va aquí. Posteriormente colocamos el resorte y vamos a hacer presión. Tengan cuidado de no soltarlo para que no salga volando. Y colocamos los plastiquitos. Cuestan un poco de trabajo. Ahí está el primero. Vamos a alinear y poner el segundo. Y ya quedó. Ya está nuestro percutor. Colocamos. Y aquí viene la tapa. Para colocar la tapa, bueno, la alineamos. Vamos a apoyarnos con el sacaperno. Hacemos un recorrido ligero. Y listo. Ya tenemos colocada nuestra aguja percutora. ¿Qué sigue? Metemos nuestro cañón. Ajá, lo más sencillo, ya miren, lo metí un poquito chueco y otra vez. Ahí está. Colocamos nuestra guía de recuperación. Que viene en su posición. Y ensamblamos. Y de esta forma queda completamente armada nuestra pistola Glock. Suscríbanse al canal, cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las resolvemos. Recuerden, este es su canal, Armas y Pólvora México. Se despide de ustedes, Lobo Garrido, quedo a sus órdenes, chavos.